Bueno, Pablo, vamos con el intento del problema 2. Dice, en Argentina en el periodo 2016 a 2017, la superficie total afectada se incrementó en un 49%, y nosotros vamos a fijar, en 2016 aproximadamente, fíjate que este es el que me dice la cantidad de superficie afectada en hectáreas, y si nos vamos a este lado que me dice más o menos cuánto, es un poco más de 1.000.000, yo diría 1.100.000 o por ahí cerquita, de hectáreas afectadas en 2016. Y en 2017 tenemos 1.600.000 hectáreas afectadas. Entonces, la diferencia entre el 2017, le restamos el 2016, son prácticamente 600.000 o 500.000 hectáreas afectadas. Ese porcentaje representa ese 49% y lo puedo ver y calcular aproximadamente, porque el gráfico también muestra datos aproximados, lo puedo sacar de acá, de lo que yo puedo apreciar de ese gráfico. Es la diferencia entre este valor que está expresado acá y el valor en este año. De ahí sale ese 49%. Después sigue diciendo, del total, que es 1.603.338 hectáreas afectadas en el 2017, y acá hace un desprendimiento, un dato que por ahí nosotros, que es lo primero que nos preguntan, no lo puedo ver en la tabla con los gráficos que tenemos ahí. Dice un 34,9% corresponde a pastizales, 34,2% a bosque nativo, 30,7% a arbustos, 0,2% a bosque cultivado. Con respecto a los bosques nativos, las provincias de La Pampa, Mendoza, Córdoba, Córdoba reúnen el 99,4% de áreas incendiadas, de las áreas afectadas al día. Todos estos datos, yo acá no los tengo, ni los puedo ver, no son parte de los datos que me está mostrando el gráfico y el análisis que tiene ese gráfico. Acá solo tengo cantidad de incendios, no me dice ni dónde, ni qué tipo, de bosque se quemó o de lugar, y la superficie afectada por ese incendio. Entonces, vamos a bajar, tiqui tiqui, dice tengan en cuenta los datos del cuadro y del gráfico y luego, encuentren cuál o cuáles de los datos que aparecen en el texto no se pueden leer en el gráfico. Uno de los datos, dijimos, es el tipo de hábitat o espacio que se incendió, porque no puedo ver en el gráfico si es un bosque, si es un pastizal o es otra cosa. Esos datos que están expresados en el texto no los puedo ver a través del gráfico. Si uno viera solo el gráfico, no estaría esa información dada por él, la representación. La otra cuestión es que no está por provincias. Esto me dice, en Argentina pasó esto en 2018, pasó esto en 2019, en el 2008, 9, 10, hasta el 17. Pero nada me dice en particularidades de cada provincia afectada. Me está hablando de Argentina completa. Entonces, esos datos que se desprenderán de otras cosas que se pueden ver, en nuestro gráfico propiamente dicho, no se pueden, no salen del gráfico, ese análisis. Entonces, las dos cosas que no podemos sacar de acá es el lugar que se afectó, tipo pastizales, y ahí los puedes nombrar, y el otro dato es que no está la información dada por provincias, sino por el país completo. Ese sería el punto A. El punto B dice, identifiquen cuáles son las variables y las unidades que intervienen en el mismo. Esto sí lo podemos ver a través del gráfico. Una de las variables es el tiempo, porque va acotado desde 2008 hasta 2017. No tengo años anteriores ni posteriores a ese dato. Entonces la variable es el tiempo que va de 2008 a 2017. Después, la otra variable, me fui, déjame un toque, ahí, es la superficie y cómo está, la unidad de medida son en hectáreas.
para marcar las superficies. Y cuando hablamos de cantidad de incendios, la unidad es numérica, son números, y fíjate que acá no tengo decimales, entonces son números, si quiero pensarlo, números naturales, ¿bien? Y tienen una escala, más que eso no puedo decir. Entonces, las variables son cantidad, hectáreas, que es lo que está representado en las superficies, y el tiempo. Estas son las tres variables. Las unidades, hectárea, números naturales y el tiempo que va de 2008 a 2017, que también son números naturales. Pero bueno, fíjate inclusive que acá no está particularizado ni en meses ni nada, simplemente el año completo, 2008, del primer día hasta el último día de 2008. Así con cada uno de los años. ¿Está? La información está así dispersa. ¿Mm? Dice, en el gráfico, ¿qué representan las barras? Las barras, y dijimos que acá, está representada la cantidad de incendios producidos. Entonces voy a leer la barra con la altura que me da los datos que dicen acá de este lado, del lado derecho, cantidad de 0 a 20.000. ¿Qué significan las líneas? Esas líneas que se van uniendo con ese circulito, lo que me va a indicar es la cantidad de hectáreas, o sea, de superficie afectada por esos incendios. ¿Entre qué años la cantidad de incendios fue en aumento? Cantidad. Me dijo cantidad, dijimos cantidad, voy a ver las barras. Ahora, vamos a ver, pero pucha, se me mueve todo. Ahí está. ¿Cuándo suben o bajan las barras de acuerdo a los años? Fíjate, en 2008 la cantidad era 18.000 incendios. Corresponde a este lado, estoy mirando. La barra con este lado. 18.000 incendios. Luego baja en 2009, baja en 2010, baja poquito, pero baja en 2011, sigue bajando en 2012, y después de 2012 aumenta un poco en el 2013, en el 2014, baja nuevamente en 2015, aumenta un poco en 2016 y acá están bastante parecidos, mucho no puedo decir, aparentemente desde lo que uno puede observar en el gráfico, en la representación vuelve 2016 a 2017 a bajar la cantidad de incendios. Ojo al piojo, que dije cantidad, no áreas afectadas. Ese era el D. El E dice, ¿es cierto que sucedió lo mismo con las hectáreas quemadas? ¿Por qué? Me está hablando entonces que relacione las dos variables, cantidades y áreas afectadas. Se me va el gráfico. Tiqui, tiqui, ahí. Bueno, en 2008 tengo una cantidad y fue bajada. Pero si yo me fijo acá en las áreas afectadas, en 2008 tenía muchísimos, casi 18.000 incendios, y la superficie afectada fue menor. En 2009, si bien bajó, y eso es lo que tenés que escribirlo, en 2009, hace año por año, que es lo que pasó, uno listado bajo del otro, si querés, en 2009, ¿qué pasó? Bajó lo que es la cantidad de incendios, pero aumentó la superficie que se afectó. ¿Ves? Si bien fueron muchos la cantidad de incendios que se produjeron, no fue tanto el área que se perdió. En cambio, en 2009 prácticamente empataron. Fue la misma cantidad de incendios que superficie afectada. Fíjate que los incendios han sido mucho mayores y que afectaron más cantidad de hectáreas. Baja la cantidad de hectáreas afectadas en 2010, aumenta un poquito en 2011, disminuye otro poquito en 2012, fíjate que el 10 y el 12 parecieran lo mismo. En 2013, en 2014, aumenta la afectación de las superficies quemadas, incendiadas, disminuye en 2015 y después
a pesar de que son menores las cantidades, afecta mayor cantidad de hectáreas. Eso lo tenés que escribir año por año. O puedo decir los datos que son, por ejemplo, de 2008, 2012, la cantidad de incendios, lo puedo escribir de 2008 hasta 2012, pasa una cosa. Pero te conviene escribirlo como si fueran los datos separados, para no confundirte. Después vos lo escribís y me lo mostrás, me lo mandás una fotito. Ese es entonces el E. Acá me dice por qué. ¿Por qué? Entonces, si yo lo que voy a contestar es que no fue lo mismo, salvo en algunos años, prácticamente lo mismo en 2009, la cantidad, o sea, coinciden la barra con la línea, con el circulito. Después no coinciden en otro lugar, ¿sí? Fíjate que hay mucha diferencia. La cantidad es mayor en alguno y menor las superficies afectadas. El 2008 fue tremendo, pero fíjate que el 2016 y 2017 es mucho más la afectación que la cantidad de incendios producidos. Entonces, ay, me olvidé qué es lo que te iba a decir. Tiki tiki, ¿por qué? Bueno, ahí tenés que explicar eso. Que hubo años en que no es igual, no es cierto que sea igual la cantidad de incendios que la cantidad de áreas afectadas por los incendios. Y que es lo que podemos ver. Las alturas, digamos, de las barras y de las líneas. Dice, el F, escriban coloquialmente, o sea, con tus palabras, como vos quieras, lo más sencillo posible, pero que se entienda, lo que sucedió entre los años 2008 y 2017 en relación a la cantidad de hectáreas quemadas y la cantidad de incendios. Esto es lo que recién hablamos. En 2008 se produjeron mayor cantidad de incendios y se afectó menos hectáreas. Y 2009, prácticamente, entonces no le estoy dando el dato, sino la respuesta a un análisis, prácticamente fue igual 2009 la cantidad de incendios y de hectáreas. Durante 2010, 2011 y 2012, podemos decir, más o menos, o aproximadamente, si quieres usar la palabra, se mantuvo la cantidad de áreas afectadas y la cantidad de incendios en superficie afectada, y la cantidad de incendios fue disminuyendo del 2009 a 2012. A partir de 2013 aumentó las hectáreas afectadas y se mantuvieron la cantidad de incendios. 2015 fue lo mismo, la misma cantidad, o podemos decir que las áreas afectadas y la cantidad de incendios fueron parejas, pero a partir de 2015 a 2017 los incendios provocaron mayor, a ver cómo lo explicamos, mayor afectación de hectáreas que la cantidad de incendios. Eso es escribir, es lo que uno entiende del análisis del gráfico. Lo que vos tenés que hacer esto es entender lo que te explico, ir escribiendo, si necesitas rebobinar el video, ir para atrás, analizarlo, volver a mirar el gráfico, y la consulta, la duda, dirá, en el video dijiste tal o cual cosa, o del año 2000 a tanto, 2000 a tanto, no entendí qué pasó. Entonces ahí yo te puedo ayudar. Bueno, ahí terminamos con el problema 2. El problema en realidad está resuelto y está escrito en el PDF 112 que te lo mandé. Yo acá lo que tenemos es una explicación. Bueno, ese era el problema 2. Vamos a seguir. Observen ahora el siguiente gráfico. Este dibujito me salió medio para altujes. En este sí tengo una diferencia. Fijémonos acá. Dice, primero, superficie afectada por incendios, y lo tengo de este lado, la cantidad de hectáreas afectadas, y acá me habla de otra cosa, según el tipo de vegetación. Entonces acá tengo más datos dentro de estos gráficos. ¿Por qué? En 2008, y acá tenemos una porquería porque acá no se ve demasiado,
Bueno, bosque nativo, bosque cultivado, pastizal y arbustal. Están clasificados y por eso son las pequeñas marcas que hay en, en nuestras barras. ¿Sí? Tenemos tres variables acá. Una es la cantidad de superficie afectada en hectáreas, la segunda es el tiempo, y el desglosado, por eso el aumento que puedo ver, de la separación de los tipos de vegetación, en nativo, cultivado, pastizal o arbustal. Entonces, identifiquen qué datos puede conocerse a partir del gráfico. Acá sí puedo discriminar el tipo de cultivo o de tipo de vegetación afectado y la superficie que estuvo afectada por ese incendio. Entonces dice, ese sería la A. B, ¿cómo explican lo que muestra cada una de las barras y la relación con el transcurso del tiempo? Entonces, acá lo que nos está diciendo, en 2008, supongamos, acá, esta rayita acá, que esto no sé qué es, porque la verdad no se ve, esto debe ser en color y no se ve en cuerno. Me voy a fijar a ver si esta chica me lo mandó en color, Pablo. Déjame pensar, espero que me lo haya mandado en color esta chica. Tiki tiki. Déjamela porque no me acuerdo si ni le puse nombre, figuraba el número solo, bancame un toque. Uy. Bueno, no lo encuentro. Después voy a ver si lo encuentro. Se me está apagando la computadora, se me ha complicado esto. No importa, ahí está. Bueno, acá vos no lo tenés a color tampoco, porque si no, acá fíjate, esto que dice, supongo yo que viene nativo, cultivado, pastizal, y ves que no hay una diferenciación de color. Acá me complica. Porque como no tenemos esto para ver el color, no puedo diferenciar cuál es de cada uno. ¿Mm? Ese es el problema. Pero acá estaría eso. ¿Cómo explican lo de la muestra de cada una de las barras? Sobre cada barra se explica cuál es la cantidad de superficie de cada tipo afectada durante ese año. Bueno, ese es después voy a ver si te consigo esos colores. ¿En qué años fue máxima la cantidad de hectáreas quemadas de arbustales? ¿Ves? De este último. Arbustales, vamos a ver a ojo porque no se entiende porque no tengo idea de qué color es cada cosa. Acá, si fuera el arbustal, porque mira, arbustal se parecen todos iguales, fuera el último pensándolo, sería cuál es de más grande, mayor pedacito de barra que tenemos para fijarnos cuánto. Acá dice 800.000 y así sería 400.000. Entonces de 800 le saco 400 para saber cuánto tiene esto, son 400.000. De dónde termina, le resto dónde empieza. Entonces acá son 400.000.
600 menos 400 me da 200.000. Acá ya evidentemente no lo puedo ni calcular, pero sé que es más chiquito, acá lo mismo, acá lo mismo. Entonces, quieren, aparentemente este es mayor. Este es 1.400.000 y a esta altura, aproximadamente, será 1.000.000, qué sé yo, y un poco más de 1.000.000, ponle que esto es 1.100.000, ¿sí? Entonces, es 1.600.000 menos 1.100.000, tengo 500. En 2017 tengo más afectación de arbustales, si contamos que es la última parte de cada barra, porque con el color no lo puedo discernir demasiado. Y una pregunta, ¿y la mínima de pastizales? Acá estamos en el horno porque pastizales está acá con un color que tampoco sabemos, pero vamos a pensar que fuera esta parte. Mínima, como no hay mucha diferencia con el de cultivado, estamos en el horno, pero mínima, aparentemente, porque tiene todo mínimo, es en el 2012. Por lo que puedo ver, Pablo, acá mucho no te puedo ayudar con esto. Mínima cantidad de afectación de pastizales, que es lo que me pregunta. Entonces dice, Marcela dice que la superficie total afectada en el año 2008 equivale a la superficie afectada de pastizales de 2016. En 2008, pastizales, suponiendo que fuera este, sería acá 200, supongo que acá es 100. Acá es 400 y acá nos llega a ser 500, pero por ahí anda. Entonces serían 400 y pico, vamos a ponerle, seamos bueno, 450. Menos 100, 350. Sería para 2008. ¿Y el otro cuál era? 2016. Vamos a 2016. Y acá tengo, para este valor es casi 800.000. Pongámosle 800.000. Y le vamos a restar 200.000, 600.000. Entonces, Marcela dice que la superficie total afectada en 2008 equivale, no equivale porque dijimos en uno que era 500 y en este me da un poco más. 2016 es mayor. ¿Es cierto? No. ¿Por qué? Porque si yo hago esa resta y puedo apreciar, o inclusive si lo pudiera medir, voy a ver que esta altura de la barra, en esta porción que se, en teoría, sin pensar en los colores, equivale a los pastizales, es mayor que la de 2008. ¿En qué periodos les parece que el impacto al medio ambiente por quema de pastizales es mayor y por qué? Me está hablando de pastizales. Entonces, ¿cuál de todos estos es mayor y por qué? ¿En qué periodo? O sea, varios años puede ser. Entonces, fíjense que si este corresponde a pastizal, porque el último dijimos que va a ser de arbusto, suponemos, en estos casos tengo bastantes. En 2017, en 2016, suponiendo que en 2014, 2013, en 2009, en 2008. Tengo muchos años donde la quema de pastizales hay si yo lo midiera con una reglita, vos tenés la regla y tenés la hoja real, podés medir esta parte que en teoría va con pastizales y vas a ver que es bastante parecida la cantidad. Hay muchos años donde se mantiene esa barra en ese largo o en esa altura, podemos decir, más propio. Entonces, ¿en qué años? 2008, 2009, 2015, 2016 y 2017 son los años en donde, por las barras y su altura, podemos determinar que hay más impacto ambiental por la quema. Construyan dos gráficos de barra para representar por separado la evolución de la cantidad de los incendios de pastizales y de bosques nativos a medida que transcurren los años. Como me dicen dos gráficos, puedo hacer dos gráficos separados. Ahí lo que necesito ver un poco más detallado es, vos vas a tomar exactamente lo mismo, ay, que se me fue un poquito, ahí, tiqui, tiqui, ahí. Tomás esta línea horizontal y pones los años como están acá.
pones exactamente la superficie y las barritas van a crecer, si querés, en lugar de 200, que sea de a 100, no hace falta que hagas esto, sino 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Fíjate que ninguno llega a 800, va a ser más chiquito. Entonces, te conviene poner cada 50.000, pone. 50.000, 100.000, 150, 200.000, 250, 300, 350, 450, para ambos gráficos, y vamos a tomar los aproximados de los que te pedían. Entonces ahí lo puedes graficar la barrita con la altura. ¿Dónde estaba? Acá, el F. Y ahí puedes hacer las dos cosas. Problema 3. Hasta ahí, si tenés alguna duda, Pablo, me mandas un mensaje. Decidan si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y expliquen por qué en cada caso. El 25%, este es un cachengue. El 25% del 50% de una cantidad es la misma de la cuarta parte de dicha cantidad. Bueno, entonces, el 25% del 50% de una cantidad, ¿no? Bueno, voy a dejarlo hasta acá para que no sea tan largo el video y te lo pueda subir, y explicamos que ese sería el problema 3 más sobre porcentajes. Salgo de aquí para